Ningún país, ninguna persona puede presentar una denuncia o una queja directamente ante la Corte Interamericana. Por favor, doctora, díganos, ¿se puede ir, tocar la puerta y decir, Corte, mira, aquí está mi caso y quiero que lo revises? Siempre antes de dar opiniones, yo considero que hay que manejar la información y sobre todo las normas que regulan la forma de participación. La OEA tiene dos mecanismos de supervisión, el jurisdiccional, que es la Corte, y el cuasi jurisdiccional y que da pase para la Corte, que es la Comisión Interamericana. Ningún país, ninguna persona puede presentar una denuncia o una queja directamente ante la Corte Interamericana, porque la llave para ello la posee exclusivamente la Comisión Interamericana y en algunos casos los estados, de una manera expresamente establecida en los tratados. Lo que se puede hacer es, concluida la etapa electoral en el Perú, con la última resolución que expida el Jurado Nacional de Elecciones, que se entiende agota la vía nacional, presentar una denuncia contra el Estado peruano por incumplimiento de obligaciones contenidas en tratados o normas de carácter internacional. Delia, esto es bastante importante. Para poder entender, entonces, uno llega a la vía supranacional cuando se agota la vía nacional. ¿Eso es verdad? Cuando se agota la vía nacional, cuando la vía nacional no es eficaz o cuando no existe una vía para reclamar. En este caso, el Jurado Nacional de Elecciones siempre ha interpretado que ellos son la única vía y sus pronunciamientos dan por concluida la etapa nacional. Muy bien, entonces lo que usted me está diciendo es que como el Jurado Nacional de Elecciones son la última instancia en tema electoral, al proclamar al presidente de la República, que va a ser Pedro Castillo, entonces esta ya es la última instancia. Con esta proclamación podría el fujimorismo ir a no a la Corte, como dice Virgilio Hurtado equivocadamente, sino a la Comisión. Se podría presentar con ese documento ¿a qué? A decir, aquí hubo fraude, tiene que llevar las pruebas, qué es lo que va a buscar ante la comisión para que sepa, ¿no? Porque parece que no puede ir cualquier persona. Perdido no en puede el ir espacio. cualquier persona. Tiene que ir aquella persona que ha sufrido de una manera directa el agravio o, en todo caso, aquellos terceros que actúan en representación. Y lo que va a discutirse no son las pruebas, una revisión de lo actuado, sino lo que se discute es si se respetó el acceso a los derechos políticos, si se respetó el debido proceso, si se respetó la Carta Interamericana del 2001, que traen conceptos respecto de lo que debe ser el funcionamiento de un proceso electoral desde la perspectiva del ejercicio de los derechos políticos. O sea, para explicarle, en el sede nacional vemos las cosas del lado A y cuando vamos a la sede de supervisión la volteamos y se va a mirar si es que el Estado cumplió con todas las garantías a las que se comprometió cuando firmó los tratados. Muy bien, pero usted me acaba de decir que va el directamente afectado. ¿Quién sería el directamente afectado? Keiko Fujimori. La señora que participó en el proceso electoral o aquellas otras personas que hayan participado también en el proceso electoral y que hubiesen tenido algún nivel de afectación que consideran es reclamable por vulnerar derechos de carácter fundamental, ¿no? Entonces van a tener que ser o Keiko Fujimori, pero se está hablando de la segunda vuelta. Entonces, Keiko o Keiko. O si no, su plancha presidencial. Mire, lo que pasa es de que el proceso electoral tiene 3 fases, pero todo el proceso electoral comienza
con la convocatoria a elecciones que realiza el presidente de la República. Ahí comienza a funcionar toda la maquinaria normativa y el proceso electoral en sus diferentes fases de elección termina con la última resolución con la que se pone fin a la contienda presidencial. Muy bien, pero entonces no me queda claro quién podría ir, o sea, quién se sentiría afectado con la proclamación de Castillo o con la no transparencia o no pulcritud de las entidades electorales. ¿Cualquier ciudadano? A lo largo del proceso electoral, en la sección presidencial, hemos tenido, me parece, hasta 18 candidatos. Esta fase presidencial recién termina con la segunda vuelta. Podrían haber en este camino personas que consideran han sufrido vulneración de derechos, ¿no? Y que podrían unirse a la persona que quedó para la segunda vuelta. Pero ese es todo el proceso presidencial que culmina con la proclamación del señor Castillo. No es que es un acto o un proceso aislado. Entonces, ahí no se van a presentar pruebas, sino que se va a ir a decir y se va a consultar y se va a ver, analizar si es que el Estado peruano siguió toda la reglamentación, si actuó bien, si fue transparente en la elección. ¿Cuándo se ven las pruebas? ¿Cuándo y en qué momento pasa a la Corte? Se presentan pruebas para demostrar los argumentos, ¿no? Se presentan pruebas, por ejemplo, de que no hubo imparcialidad, ¿no? Entonces usted dice, el Estado peruano no cumplió con el compromiso de imparcialidad y no discriminación. Y usted presenta pruebas que demuestran que funcionarios intervinieron, que hubo una discriminación en determinado tipo de persona. Usted invoca y dice, no se cumplió con el principio de la doble instancia y las reglas del debido proceso establecidas. Y usted presenta las pruebas que demuestran su alegato, ¿no? Entonces, esa es la forma en la que se utilizan las pruebas. O sea, no se le va a pedir a la entidad que evalúe si hubo o no fraude, si esa es su pregunta. Lo que se va a analizar es si la conducta del proceso fue transparente, si hubo un respeto de las reglas constitucionales y legales que regulan el procedimiento de elecciones, si se concedió la doble instancia, si hubo el derecho de defensa. Todo ese tipo de detalles son los que se discuten y se presentan las pruebas para acreditar los hechos respecto de la vulneración invocada. Muy bien, ¿y en qué momento, porque ayer Virgilio Hurtado nos hablaba de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿para qué quiere llegar allí? Porque no nos hablaba solamente de la comisión, sino de la Corte. Tiene que pasar primero la comisión y después pretende llegar a la Corte. ¿Qué tendría que pasar para dar el salto a la Corte? Y quiero dejar en claro que estas dos instancias pertenecen a la OEA. No tiene nada que ver, pero también hay que recordarle a la gente que la OEA ya estuvo presente mediante una misión de observación aquí en el Perú y dijo que no había ningún indicio de fraude, ¿no? Porque fraude es una palabra muy grande, extensa y que se debe probar, ¿no? Vamos por partes. Para que usted llegue a la Corte, la comisión tiene que aceptar la denuncia y tiene que declarar procedente la misma y luego tiene que emitir un informe de fondo con el cual fundamenta de que procede la demanda contra el Estado peruano. Es en ese momento en el que recién se llega a la Corte. También podría haber una solicitud de medida cautelar que se confiere bajo determinado tipo de supuestos, ¿no? Que son la urgencia, la gravedad y el daño irreparable. ¿Qué cosa es lo que está pasando con el sistema interamericano? Se presentan miles de denuncias y se presentan cientos de pedidos de medidas cautelares, pero proceden aproximadamente de un 10 a un 5% de los pedidos que se hacen, porque muchas personas confunden la instancia supranacional con una etapa de revisión de lo actuado por las autoridades nacionales, como que fuera una cuarta etapa y de que allí nuevamente se reabre el mismo caso y se pueden ver todas las pruebas, olvidando de que es una instancia de supervisión al Estado respecto del cumplimiento de obligaciones, en este caso de derecho político y debido proceso.
¿no? ¿Cuál es el resultado de una sentencia de la Corte? Una condena al Estado, una expulsión de las normas del sistema, si es que se consideran que son anticonvencionales, una serie de recomendaciones para aplicar mejor los derechos políticos, ¿no? Entonces, en esa línea, desde el año 2005 hasta el año 2018, la Corte ha dictado 4 grandes sentencias donde te regula cuál es el sentido que ella tiene respecto de las obligaciones del Estado en materia de derechos políticos. Y son, los voy a decir para que quien tenga curiosidad los busque, y son el caso Yatama versus Nicaragua, Castañeda versus México, López versus Honduras y San Miguel versus Venezuela. ¿Qué cosa es lo que dice en esos grandes cuerpos jurídicos la Corte? En primer lugar, de que el acceso a la función pública, a los altos cargos por elección, tiene que mantener elevados estándares de transparencia, imparcialidad, y se debe de cautelar el acceso de todas las personas sin condición de discriminación alguna. Y ya en la última sentencia, lo que va a trabajar la Corte es que la fundamentación, las resoluciones que se expiden, tienen que tener un nivel mucho más alto, precisamente para poder satisfacer las necesidades de transparencia que exige la población respecto de lo que es el ejercicio de los derechos políticos, que va a ser considerado un derecho especial porque es el que te permite participar en una sociedad democrática en la conducción del país. Entonces, esta exigencia de una mayor fundamentación con análisis de las pruebas que se le pone a la autoridad nacional, la consignan en el 2018 en el caso contra Venezuela, precisamente porque los observadores y otras personas habían señalado la instrumentalización del proceso electoral para lograr determinado resultado. Yo quiero preguntar algo. Si es que cuando usted me habló de estas medidas cautelares, que además me ha dicho que son poquísimas las que se aceptan, ¿podrían parar una juramentación? Es decir, voy yo y ahí me hacen caso, ¿no? ¿O es que es imposible que en este corto tiempo se le haga caso a un pedido así, porque hay una cola inmensa, ¿no? Entonces, ¿pueden parar una juramentación? ¿Pueden parar la juramentación de Pedro Castillo? No hay precedentes en torno a medidas cautelares de esa naturaleza. Hay precedentes en torno a medidas cautelares para suspensión de otro tipo de actos, pero no como los que usted señala, ¿no? Y además yo creo de que no lo darían por cuanto los requisitos para establecer una medida cautelar no necesariamente podrían considerarse en este caso como válidos, ¿no? Porque además esto sería tan complicado, sensible, que se debería tomar, pues, yo me imagino ya casi una sentencia de la Corte, ¿no? Como para determinar que el daño es tal o que el fraude ha sido tan eminente, no inminente, que para tomar una situación de estas características, ¿o me equivoco? Son evaluaciones que la Corte tiene en consideración de una manera distinta cada vez que emite una medida cautelar. No hemos tenido medidas cautelares como en el caso Wong Ho-wing, que paralizó la actividad del Poder Judicial en torno a un proceso de extradición, ¿no? Porque la Corte consideraba de que había una primera fase de análisis de vulneración. Finalmente el caso terminó a favor de Perú, autorizando a que se realice esa extradición. Entonces, no necesariamente la concesión de una medida cautelar significa de que un Estado está en falta, pero lo que ocurre es de que en materias electorales yo no conozco por lo menos de una medida cautelar que haya paralizado la proclamación y la asunción al poder de un presidente de la República, ¿no?
Muy bien, Delia, muchísimas gracias por estar aquí. Entonces no hay precedente de una paralización a la juramentación de un presidente de la República mediante medida cautelar en la OEA. Sí, dígame, por favor. Karina, sí, solamente 30 segundos, ¿no? Sí, por supuesto. Todas las personas tenemos el derecho de reclamar y utilizar todas las vías que el sistema nos brinda. Y yo creo que nadie puede ser juzgado y calificado de una manera peyorativa por utilizar la maquinaria de reclamo tanto en sede nacional como supranacional de la que disponemos, ¿no? Más allá de si estás a favor o en contra de ese tipo de actuaciones procesales. Muy bien, sí, que se sigan los caminos pertinentes de la legalidad es lo que corresponde, y que se haga lo que corresponde, y que también que se esperen los tiempos que corresponden, es lo que corresponde. O sea, esta es la palabra del día, lo que corresponde. Claro. Claro. En una sociedad democrática tenemos que acostumbrarnos a que uno puede utilizar las vías de reclamo, y que cuando uno pide transparencia, información, rendición de cuentas, aplicación de pautas del debido proceso, uno lo que está haciendo es exigiendo sus derechos, y en un proceso justo tiene que ser escuchado y se debe de resolver, ¿no? O sea, yo creo que ese es uno de los quid del asunto que podemos sacar como aprendizaje de este proceso, que reclamar no está mal.